que es lo que enseñan públicamente, se opone a la ciencia materialista. Entonces fíjate lo que surgió. De un dogma inquebrantable, de un fanatismo, surge entonces matemáticamente el intelecto como anticristo, con su pontífice orador que es el inicuo, y producen la ciencia materialista. Pero aquel que es cristiano verdadero, porque es gnóstico, porque es cognitivo, entonces une la fe al conocimiento. Y entonces ya de allí emana la sabiduría. Y de la sabiduría emana el amor. Y se profesa la fe, sin hablar de creencia, porque el que tiene creencia no tiene fe. Y quien tiene fe no cree, porque tiene el poder para hacerlo. ¿Por cuál poder? El poder que le da su Espíritu, el Espíritu Santo dentro de sí. Entonces, si el Cristo es capaz de llevarnos a esas alturas, nos vuelve un varón perfecto, a la medida de su plenitud crística. Entonces, es importante que comprendamos ese aspecto. ¿Cuál? Al que estoy haciendo exhortación para edificar dentro de nosotros a la iglesia crística, o a la iglesia del Cristo, o al templo del Cristo, dentro de nuestra cosmobiología interna, que es parte de él, que actualmente está imperfecta, pero puede ser perfeccionado, primero a través del conocimiento crístico, o del conocimiento para llegar al Cristo, que es cognitivo, que es luminoso, que es resplandeciente, que es solar, que es, dijéramos, jehovístico al mismo tiempo, y logoico, no conocimiento de persona, y a través de ese conocimiento que solamente tenemos acceso a través de la conciencia superlativa del ser dentro de nosotros, y con ayuda de Dios, de nuestro Padre, a través de la gracia y de la verdad, se encarnaría el Cristo dentro de nosotros. Entonces se produciría aquel evento cósmico de la Navidad, de la Natividad. Entonces el Cristo nos llama a nosotros para que seamos su cuerpo y su templo. Ese es el llamado a todos, pero no todos escuchamos ese clamor. Por eso él dice, si recuerdo bien, palabras más, palabras menos, porque estoy hablando por memoria. Él dice, poéticamente o metafóricamente, las aves del cielo tienen su nido, y la zorra tiene su madriguera, o la comadreja tiene su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces, el Hijo es la fuerza creadora de Dios, sacrificada en los mundos, para que salga un hombre perfecto. Pero ese hombre no es que es perfecto por hombre, sino que es hombre por el Cristo, por el Padre, por el Espíritu Santo que se ha perfeccionado en él. Pero para que lo haga tiene que encarnarse en él. Entonces la reencarnación no puede negarse aquí, porque sería algo fantasioso, sería una ilusión, sería un dogma, sería un sueño más, sería una teoría más, y de eso está lleno el mundo. Entonces, si comprendemos esa palabra de Pablo a los Efesios, es maravilloso, porque tendremos la claridad del camino para poder andar en él, en la aspiración del regreso a nuestro Padre, que es perfecto. Siempre he querido compartir con ustedes la palabra de Pablo cuando él habla de la falta de conocimiento y por qué se pierde esa aspiración y por qué se destruyen las iglesias y la hermandad. Sin embargo, generalmente no la consigo, y en el reposo traté de conseguirla y no la conseguí. Ahora bien, sé que así es, y usted lo sabe. El que ha leído la Biblia sabe que Pablo se refiere a la falta del conocimiento de Cristo, y que por eso las naciones y los gentiles aborrecen esa palabra, porque se justifican en que los llamados realmente son ignorantes de la sabiduría crística.
Ahora bien, mucho más allá de ese análisis o de esa exposición, el mensaje de la palabra es que si somos cristianos, es porque estamos luchando porque nuestra vida sea la del Cristo. A través de nuestra vivencia en lo personal y en lo interior, es decir, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra sexualidad, en nuestros sueños, en nuestra psique, en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, en nuestro infraconsciente, en nuestro espíritu, etcétera, para que Él nos salve. Pero va a llegar un momento que para que eso sea real, verdaderamente el Cristo tiene que descender de su esfera, dijéramos, chomáctica, según la cábala hebrea, para descender hasta nosotros, a través de esfera en esfera. Si no, no es posible. Y entonces Él así nos salvaría. Por eso es que en el Evangelio, en los 4 evangelios canónicos, se habla en el primer capítulo, Lucas habla del linaje o, dijéramos, de la vertiente humana hereditaria de Yeshua ben Pandirá, que es nuestro Salvador, que es el Cristo sobre todo Cristo, que es el Señor sobre todo Señor, y que adoramos, porque Él nos salva. Bien. Sin negar eso, sino afirmándolo, lo que quiero decir es que los otros evangelios hablan no de ese linaje en ese capítulo 1, sino que Marcos lo presenta, si recuerdo bien, como el Cristo como tal, porque habla desde el bautismo. Y Juan, en su evangelio, lo habla como el verbo. Entonces aquí vemos 3 Cristos. Y si analizamos a Lucas, también él lo plantea de otro punto de vista. Entonces vemos básicamente 3 Cristos, o 3 visiones del Cristo, que es el mismo. Pero primero es el cuerpo, como dice Pablo. Primero es lo material y primero es lo animal. Primero es lo corrupto para que se vuelva incorrupto. Primero lo animal para que se vuelva espiritual, etc. Entonces, ¿cómo se va a encarnar el Cristo en alguien imperfecto? ¿Cómo va a descender el Cristo o el Espíritu Santo en una máquina orgánica, en un humanoide común, en un hombre mecánico, en un hombre autómata, para expresarse? Esa es una palabra para que reflexionemos. Ahora bien, después de esa reflexión y de este análisis, si consideramos el primer capítulo genealógico del linaje del Cristo, vemos 3 generaciones. En el sentido de la primera generación, tiene generaciones micro de 14. Entonces vemos la primera generación de 14 generaciones, la segunda de 14 y la tercera de 14. Es decir, aproximadamente 14 por 3, 42. Para que surja Yeshua ben Pandirá, o sea, para que surja el cuerpo físico de Yeshua ben Pandirá, que futuramente será el Cristo. Eso quiere decir que Yeshua ben Pandirá, cuando nació, no era como tal el Cristo encarnado, sino que era la semilla del Cristo en posibilidades. Es decir, era el cuerpo, el alma humana, lo que se conoce en el Oriente como el Bodhisattva o el Bodhisattva. En este caso digo Bodhisattva porque Yeshua ben Pandirá era más que un Bodhisattva, o al menos era un Bodhisattva, dijéramos, no es Ravaka, sino Maitreya. Entonces Yeshua ben Pandirá, él nace como un hombre normal, pero él nace como un hombre normal de verdad, como tal. No era como nosotros. ¿Por qué? Porque él en existencias anteriores, que es el asunto, que es lo que se le niega a la humanidad doliente, por ignorancia a veces, él se había preparado y se había perfeccionado para este proceso salvador. Entonces, ¿eso está simbolizado en qué? Está simbolizado en su pasión y muerte cuando él cae varias veces y necesita de que alguien le sostenga la cruz y de que alguien lo eleve, lo levante de la caída. Entonces, la caída, las estaciones de caída y la existencia de su cirineo implican, de hecho, a nivel metafórico, de gran trascendencia para nosotros, como drama cósmico,
que él se cayó. Y en esa caída era buscando la perfección. ¿Cómo se demuestra eso? En estos 3 evangelios. Porque en el primer evangelio se habla del linaje de la carne, como Yeshua en Pandirá. Ahora que él va creciendo, sí, y en ese crecer él se va perfeccionando a tal punto a nivel iniciático, según los misterios de Melquisedec, rey del fuego, rey de Salem, rey de paz. Amén. Él, al consagrarlo, significa que el Cristo, Yeshua en Pandirá, como humano, trabaja con las fuerzas crísticas, es decir, trabaja con los misterios crísticos que le develó, en este caso, el gran iniciador que es Melquisedec, y él comienza trabajos exaltativos mayores en la segunda y tercera montaña. Esto es alta iniciación, pero lo que quiero resaltar es de que esa persona, aunque era un hombre verdadero, no estaba perfecto totalmente, sino que se fue perfeccionando. Y cuando él se está perfeccionando, entra Marco y habla del bautismo. Porque para perfeccionarse, no solamente se necesita el sacramento del bautismo, o haber pasado por la experiencia del bautismo, cualquiera que sea, sino que debe ser confirmado a través del amor, a través del tálamo nupcial, a través de las bodas de Canaán y la transmutación del vino, que esto es tantrismo blanco, tantrismo crístico, y que pertenece a los misterios de la sexualidad crísticamente. ¿Por qué? Porque el Cristo tiene sus energías sexuales, porque todo el universo tiene sus energías sexuales. Y nosotros sabemos que sin la energía sexual no hay creación, no hay expresión creativa. Entonces estamos hablando en nombre de la verdad del asunto. Por eso el reino de los cielos es como una boda, pero después de la boda, que es el agape místico, viene el amor desarrollándose psicofisiológicamente. Y eso es, aparte de una belleza, es totalmente creativo y poderoso en el sentido energético, crísticamente hablando. Entonces, cuando el Cristo conoce estos misterios, es decir, cuando él experimenta en la boda de Canaán la transmutación del agua en vino, se niega a sí mismo, toma su cruz, entonces él está cumpliendo con los procesos iniciáticos develados por Melquisedec y la logia blanca delante de la jerarquía del Sagrado Absoluto Solar, y se convierte ya en el nivel de perfección en ser restaurado o ser calificado como Cristo Salvador. Fíjense, como Cristo Salvador. ¿Por qué? Porque el Buda también es un Cristo. Y Moisés también lo es, y Juan también el Bautista. Y Krishna también, etc. Pero Salvador es el Cristo. Lo máximo que existe como Cristo, como perfección, como ser, como Dios, en el Sagrado Absoluto Solar nuestro, del sistema solar que estoy hablando, que es el nuestro, que es el de oro, es Jesús el Cristo. Pero su perfección es tan perfecta y tan omniabarcante que él abarca la galaxia. Y por eso el templo verdadero de Jesús el Cristo está en el corazón central de la iglesia trascendida que se encuentra en Sirio. Para que se sepa. Entonces, si nosotros comprendemos este conocimiento crístico, entendemos que una cosa es el vehículo físico llamado Yeshua ben Pandirá, que nació aproximadamente hace 2000 y tantos años, y que era humano, porque lo que estaba dentro de él era humano ya, porque había trabajado en existencias anteriores, y eso lo demuestra Marcos en el capítulo 12 o el 11,
cuando habla de Juan el Bautista y habla al mismo tiempo del espíritu de Elías, el que quiere entendimiento que entienda, el que tenga ojo que vea.